A nombre del Colegio de Profesionistas en Estética y Cosmética Clínica SC, pues le damos la más cordial bienvenida a usted, doctor Ramón Fernández, a su grupo de Ozono, por esta excelente sesión que se estará presentando el día de hoy. Pues lo escuchamos, doctor Ramón Fernández, es un gusto saludarlo y a todo el equipo. Muy buenas noches. Buenas noches, Arnold. Buenas noches a todos. Pues aquí estamos nuevamente. Ahora vamos a platicar de lo último que se ha descubierto acerca de rosácea. Eh, Me pareció como muy interesante todo lo que acabé de descubrir cuando hice la revisión, porque sí tiene, me pareció particularmente interesante lo de la etiopatogenia, porque hay cosas que no están bien comprendidas, inclusive algunas son contradictorias. Y además sí puede representar un reto diagnóstico y terapéutico. Entonces, bueno, y todos se los vamos a hablar entonces justamente primero de la etiopatogenia, el cuadro clínico, ya saben todo eso. Y al final les voy a ir aterrizando cómo podemos manejar todo el complejo, porque podríamos decir que ya no es nada más las manifestaciones cutáneas, sino todo lo demás en lo que se ha correlacionado, se los voy a aterrizar con tres productos que cuentan, que hay en la empresa. Bueno, la rosácea es un padecimiento crónico, llega para quedarse y se caracteriza por la presencia de rubor, eritema, pápulas y pústulas, telangiectasias y cambios cimatosos. Vamos a ver qué es eso. Y los síntomas pueden ser prurito, ardor y sensación de calor. Predomina levemente en mujeres, sobre todo en mayores de 30 años. En la Unión, en el Reino Unido, la incidencia es de 1.65 por cada 1000 personas por año. La incidencia es el número de personas que van teniendo el padecimiento por cada 1000 en un año justamente. Y hagan de cuenta que yo hoy tomo a 1000 y veo qué es lo que pasa justamente en el transcurso del año, ¿no? Y a ese se refiere ese número. Y vean cómo en mujeres es de 1.92 y en hombres es de 1.34. La prevalencia es otro parámetro estadístico, se refiere, imagínense que yo cojo ahorita 100 personas y veo cuántas de ellas tienen en este instante rosácea. Dependiendo de la población estudiada, se ha reportado desde el 0.09 hasta el 22.41 con una media de 5.46%. Es decir, que si ustedes salen a la calle y se encuentran a 100 personas, 6 van a tener rosácea. Es bastante frecuente. Y también la frecuencia es más, la prevalencia es un poco más elevada en mujeres, con 5.42 y 3.9 en hombres. Y la edad promedio viene siendo de 43 años. No todos los autores están de acuerdo en la clasificación de las diferentes manifestaciones cuadros clínicos de rosácea, pero esta es la más aceptada y además, bueno, aquí podemos ver la frecuencia con lo que se presenta. La de tipo está mal escrito, telangiectásica, es del 70 al 82%, la papulopustulosa del 8 al 28%, la fimatosa por fortuna es solamente del 4%, y la ocular del 6.5 al 8%, pero hay reportes que asocian la rosácea ocular hasta en un 70% de los pacientes que lo padecen. Estos son una tabla que se ha propuesto para ir evaluando las manifestaciones clínicas para ver si realmente encaja en el cuadro de rosácea. Yo no estoy muy de acuerdo en esto, pero bueno, está publicado y además es importante que la tomemos en cuenta por lo que les decía que puede ser que a la hora que nos sentemos a ver un paciente, tengamos cierta dificultad al llegar al diagnóstico por los diagnósticos diferenciales. Entonces, en general, esto se considera que la presencia de uno más de los siguientes factores orientan al diagnóstico. Uno es el flushing, el rubor, esos los bochornos con eritema transitoria, eritema fijo, la presencia de pápulas y pústulas y, por supuesto, las telangiectasias. Y además puede incluir uno más de los siguientes características.
la asociación de calor o de ardor, la presencia de placas, una apariencia seca, en casos más afectados, edema, las manifestaciones oculares, también puede haber una localización periférica y, por supuesto, los cambios fimatosos. Esta es una tablita donde están sumarizados los 4 factores implicados en la etiopatogenia del padecimiento. Son los genéticos, una desregulación inmune, alteraciones neurovasculares y factores ambientales. Ahorita vamos a comentarlos. La verdad de las cosas y después de todo lo que ahorita les voy a comentar, la conclusión de todos los autores es que la causa es desconocida, porque algunos de los datos que vamos a ir viendo no concuerdan con todos los investigadores. Algunos son inclusive totalmente opuestos a lo que se supone que debería estar pasando de manera aislada. Y además hay algunos autores que cuestionan si lo que vamos a ir viendo ahorita es la causa o es el resultado del padecimiento. Desde el punto de vista de los factores genéticos, se ha encontrado que en gemelos monocigóticos, si uno la presenta, el otro también, y con las mismas características en el cuadro clínico. Por otro lado, se han encontrado hasta 2 polimorfismos en un solo nucleótido en el material genético de estos pacientes. Por lo que respecta a la desregulación inmune, se sabe que hay un incremento en la expresión de catelicidinas, de entre ellas la más importante es la L37 y la calicreína 5, abreviada como KLK5, y mencionarlo es muy importante porque estos tienen que ver con la neoangiogénesis. Y entonces se asume que la presencia exagerada de estas 12 moléculas son las que justifican el hecho de que esos pacientes tengan telangiectasias. También se ha encontrado que estos receptores de tipo 2 Toll-like, si son extraídos de células de estos pacientes y se inyectan en la piel de ratones, en la piel específicamente, intradérmicamente, genera exactamente las mismas manifestaciones clínicas del paciente de la rosácea. Además, se sabe que hay un incremento en las metaloproteinasas de matriz de los mastocitos, que como ustedes saben son células secretoras, y entre la que más importa aquí pues es la LL37, que ya la vimos con anterioridad. Y además, se sabe que hay una alteración en los canales potenciales de los receptores transitorios, que se le abrevian de esa manera, que están específicamente relacionados con la sensación de calor y el enrojecimiento que hay en la piel de estos pacientes. Por otro lado, tenemos a Staphylococcus epidermidis. Hay muchos pacientes que llegan con un cultivo de piel por la lesión que sea, con la presencia de Staphylococcus epidermidis, y con muchos médicos que les han dicho que es la causa de su padecimiento, el que sea. Resulta que Staphylococcus epidermidis es un comensal normal de la piel. Obvio que si me dan un resultado positivo para esta bacteria, pues yo no le hago caso. Sin embargo, en la rosácea se ha encontrado que esta bacteria es beta hemolítica. Recuerden ustedes al Streptococcus beta hemolítico, que cuando es justamente beta hemolítico secreta una exotoxina que da lugar a la erisipela. Entonces, bueno, este no es el caso en esta especie de Staphylococcus, pero se los comento como para que hagan un parangón al respecto. Y además también se ha encontrado que cuando se toman muestras de las lesiones de rosácea, los cultivos son puros, no crece ningún otro microorganismo, lo cual es contrario a lo que se encuentra en una piel sana. Ahí sí crece de todo. Y este hallazgo se puede encontrar en piel, en los bordes palpebrales, en las pústulas, y también se sabe que el hecho de que sea beta hemolítico contribuye a la manifestación, a la expresión de TLR2 y de KLK5, que son proinflamatorios. Otro
personaje que está directamente implicado con la rosácea es Demodex folliculorum, que es un parásito. Se ha encontrado en estas pieles que se encuentra hasta 5.7 veces más la densidad de la población de ellos, y en particular en las formas papulopustulosas. Además, bueno, aquí se ven sueltos en esa imagen que ustedes están viendo, pero cuando esta prueba se hace colocando una gota de cola loca en un portaobjetos, se les pega en la piel al paciente, se despega al minuto y se ve inmediatamente al microscopio con aceite de inmersión. Hay muchas lesiones de estas en las que el molde de queratina que se trae uno del folículo pilosebáceo vienen 5 o 6 parásitos de estos y se ve como un penacho. Esta característica lo que hace es bloquear el folículo y hace que los se inflamen más. Y además también se ha encontrado que a mayor cantidad de Demodex, a mayor elevación de TLR. Por otro lado, bueno, tanto nuestros anticuerpos como nuestras células no son capaces de matar directamente a Demodex folliculorum, pero la reacción inmune que se presenta va en función del reconocimiento que hacen nuestras defensas de la quitina de su exoesqueleto, pero no le hacen en realidad nada. Y obviamente que en pacientes donde hay una gran densidad de Demodex, también se sabe que estos folículos pilosebáceos están rodeados de una cantidad de linfocitos. Y al contrario, entre menor cantidad de Demodex hay, pues hay menos linfocitos y obviamente la reacción inflamatoria disminuye. Por otro lado, se sabe que este es algo que contradice un poco a quienes han emitido la implicación, han considerado la implicación de Demodex en la etiopatogenia de rosácea, porque igual hay quienes dicen que no se sabe si está presente porque ya está previamente establecida la rosácea o es directamente el causante. Y eso se los comento porque se sabe que también en pieles sanas, al igual que por ejemplo el Helicobacter pylori, genera un cambio en el medio ambiente, en este caso del folículo pilosebáceo, de tal manera que le permita su estadía y su supervivencia. Esto lo logra disminuyendo la respuesta de tipo 2, obviamente inmune, y también disminuye la actividad de los linfocitos T ayudadores. Por otro lado, pacientes que son tratados con permetrina o metronidazol, se ha encontrado que la eficacia es igual en las formas eritematopapulosa, pero permetrina no, si se elimina al ácaro con permetrina, la cantidad de pústulas, telangiectasias y rinofima no se modifica. Entonces, estas son cosas contradictorias respecto a la implicación de Demodex en la etiopatogenia de rosácea. Vean lo interesante y la imaginación y la acuciosidad con la que hacen los investigadores su trabajo. Resulta que de Demodex, del bicho que hemos estado viendo, aislaron a esta bacteria que se llama Bacillus oleronius, que es gram negativo, y se sabe que los pacientes que tienen rosácea dan positivo en su suero para esta bacteria. Además, en estudios in vitro e in situ se ha encontrado que incrementa la migración de neutrófilos que a su vez producen catelicidina e interleucina 8, que son proinflamatorias, así como hay un incremento en la expresión de metaloproteínas de matriz de tipo 9 que tiene que ver con la neoangiogenesis en una lesión. Y esto también otra vez explica la presencia de las telangiectasias en el padecimiento. Por favor. Además, hay muchos, prácticamente en todos los reportes se menciona a Helicobacter pylori. Recuerden que es una bacteria flagelada que se anida en la mucosa gástrica
y que está implicada directamente en estas gastritis crónicas, pero sobre todo en el aterrizaje final de una gastritis crónica no tratada en cáncer de estómago. Entonces, muchos estudios han encontrado que los pacientes que tienen rosácea dan positivo a Helicobacter pylori, pero algunos otros pocos dicen que no. Entonces, ahí hay cierta contradicción en la implicación de Helicobacter pylori en la etiopatogenia, pero por otro lado, también se ha encontrado que en el intestino delgado hay un sobrecrecimiento bacteriano de hasta 12 veces más en comparación con un individuo que no tiene rosácea. Y esto es particularmente cierto en las formas papulopustulosas. Y además también se sabe que el Helicobacter pylori, cuando está presente en los tejidos, por ejemplo en la gastritis, pues induce la secreción de citocinas proinflamatorias. Y luego tenemos factores exógenos, entre los que está el más importante que se refiere, pues es la luz ultravioleta A. En cualquier tipo de piel, lo que hace es inducir la expresión de metaloproteinasa de tipo 1, degrada colágeno, que es justamente lo que se ve en las áreas de la cara afectadas por rosácea, y además induce un estrés en el retículo endoplásmico, tanto en el liso como en el rugoso. Incrementa también la expresión de TLRs, y además explica obviamente la presencia centrofacial de la cara, porque obviamente que es la que está más proyectada hacia adelante y es donde da más la luz ultravioleta. Otros factores exógenos implicados son los radicales libres de oxígeno, y se sabe que en pieles expuestas a este tipo de ambientes agresivos, los queratinocitos, que son los que se encuentran en la epidermis, así como los fibroblastos de la piel, la cantidad de citocinas que producen está incrementada, y también cuando se han hecho estudios y reportado, dependiendo de si están en Estados Unidos, si están en Europa, si están en Suecia, si están en Sudamérica, hacen siempre una correlación entre la temperatura, la humedad, la altitud y la latitud, y obviamente que la alimentación que se ingiere en cada área en referencia con las especias. De hecho, el único antecedente que se ha encontrado en pacientes que al final aterrizan en rosácea, tienen antecedentes de que se ruborizan con mucha facilidad desde niños, también que se ponen colorados con vinos, en particular el tinto, con quesos fuertes como Roquefort, y obviamente que hay especias que pueden hacer que se agraven, se acentúen más los síntomas, y también se refiere como antecedente. Algo se ve ahí en los que dice. En la ventanita. ¿No? Oh. Ya. Bueno, habíamos hablado de esto más o menos al inicio, hablando de la definición, pero ya entrando directamente al cuadro clínico, estos pacientes se caracterizan porque tienen una sensación de calor o quemante, que ya han recibido varios tratamientos para el acné y que ni se los controlan ni se resuelven, que tienen evolución por lo consiguiente de años con el padecimiento, lo que había mencionado, que refieren calor, en particular con los condimentos, y también sienten mal con el estrés, y también se ha encontrado en los últimos años que es frecuente que tengan antecedentes familiares del padecimiento. La distribución es centrofacial, donde encontramos eritema, descamación y telangiectasias. Y aquí es donde entra justamente la dificultad que puede tener el diagnóstico, sobre todo en fototipos elevados, personas morenas, negras,
Puede ser, obviamente, que si me cae una persona muy blanca, fototipo 2, por ejemplo, pues va a ser muy fácil detectar el eritema y la presencia de telangiectasias, pero conforme se va oscureciendo la piel, esto puede ser que ya no vaya siendo tan fácil. Se puede utilizar, por ejemplo, un dermatoscopio. Y en general, lo que refieren los quienes se han dedicado a evaluar las manifestaciones en este tipo de pacientes, refieren que se presenta con un aspecto seco, edema e hiperpigmentación. Las lesiones que normalmente se hallan son pápulas, pústulas, y la característica, esa característica que para mí es la más importante y es la que yo siempre busco cuando veo un paciente con rosácea, pues es asegurarme que no haya comedones. Inclusive en la histopatología puede haber todos los cambios que son propios del padecimiento, pero nunca hay comedones. Entonces, si ustedes tienen duda acerca de si es un acné o una rosácea, guíense por esto. Y por lo que se refiere a la rosácea ocular, bueno, los pacientes refieren prurito, sensación de cuerpo extraño y un ovel ojo rojo. Y estos son los fimas. Obviamente, de lo que más se habla es del rinofima. Esto es porque ya hay cambios granulomatosos en la piel y puede haber un aumento en el volumen de la nariz, así como de Pinoche prácticamente. Recuerdo que había Mr. Magoo, recuerdo que había una serie de niño, de puber, que ya no me tocó, que había un personaje que tenía la nariz así de prolongada y yo creo que tenía rosácea. Obviamente cuando lo descubrí en automático lo relacioné con el personaje. Y también, y bueno, estas reacciones granulomatosas no solamente se encuentran en la nariz, pueden encontrarse en el mentón, en cuyo caso se denomina mentofima. Si es en la frente, metofima. Si está además en la rama mandibular, natofima. Otofima, si se encuentra en los pabellones auriculares, y también en los párpados puede presentarse este tipo de reacción con incremento de volumen. Aquí quise ponerles intencionadamente la tablita de un artículo en el que se refiere cuál es el diagnóstico diferencial. Si hablamos de acné vulgar, pues igual y no tenemos mayor problemas, un acné por corticosteroides, dermatitis por contacto, a lo mejor si el paciente refiere algo que lo agrava cuando toca algo o se aplica algo, podríamos ir orientándonos allí. La dermatitis seborreica, si estos cambios están como muy en las alas nasales o montadas en el pliego nasogenano, el de marioneta, pues igual y por ahí se podrían ir orientando, pero si les toca una dermatitis seborreica invertida, entonces sí se van a poner a sufrir para llegar a la conclusión de si es una rosácea o no. Están estos otros padecimientos, la dermatitis periorificial, la erupción de la infancia facial en niños afro-caribeños, que estas dos se resuelven solas, la queratosis rubra pilar o queratosis pilar. Y esto es a donde yo quiero que tomen atención para quienes no son dermatólogos o no ven muchos pacientes con patología cutánea. Puede ser un lupus eritematoso. Y ahí les orienta porque las placas generalmente dejan cicatriz, pero sí deben de tener cuidado porque un porcentaje de pacientes que tienen lupus eritematoso cutáneo van a acabar teniendo lupus eritematoso sistémico y se les puede escapar. Obviamente que en pacientes con sarcoidosis también habría que tener cuidado, o quienes tienen dermatomiositis. Eso no estaba referido en nada de lo que yo busqué, pero me parece que estaba en el libro del doctor Arenas, quien es mi jefe. Y las lesiones se pueden confundir con tuberculides. Son pápulas que aparecen en la cara en pacientes que tienen tuberculosis. Si es pulmonar, puede ser relativamente fácil diagnosticada, pero por ejemplo, si es renal, pues entonces sí puede haber complicaciones, inclusive para el nefrólogo, para el infectólogo. Y esas lesiones en piel no están habitadas por el
bacilo de la tuberculosis. Solamente se encuentran antígenos y anticuerpos del mismo. En el caso de la sífilis, recuerden que es la gran imitadora y obviamente que puede presentar lesiones en la cara que podrían llegarnos a confundir en algún momento con el diagnóstico, la foliculitis de la barba y, por supuesto, el padecimiento causado única y exclusivamente por Demodex. Los hallazgos que se encuentran en la biopsia no son específicos. Esto es algo muy importante. De hecho, en ninguno de los artículos que yo revisé lo referían. Tuve que checar mi libro de dermatopatología y solamente ahí lo encontré. En la biopsia solamente se encuentra ectasia vascular y edema moderado, que puede encontrarse prácticamente en cualquier padecimiento. Obviamente que hay un infiltrado linfocitario por la reacción inflamatoria que hay en la rosácea. Una hiperplasia sebácea y otra vez lo que les comentaba con anterioridad, no hay comedones. En casos más avanzados o fimosos, ya se pueden encontrar trayectos fistulosos y además granulomas epitelioides foliculares no caseiformes. Los caseiformes normalmente se encuentran en la tuberculosis. Ahora vamos al tratamiento. Primero les voy a comentar algo como de tipo general. Obviamente que con el eritema y la descamación y la inflamación de estos pacientes hay un importante daño en la función de barrera de la piel y son hipersensibles. Son pacientes que no toleran ningún filtro solar, ninguna crema, ningún tratamiento facial. Y entonces los cuidados es el empleo de un sustituto de jabón, un aseo suave, que no le den con la lija, que no se laven a cada rato la cara durante el día. Esto es muy contraproducente, solamente aseo en la mañana y en la noche. Por supuesto que se recomienda el uso de aguas micelares o sueros dermolimpiadores, el empleo de fotoprotectores para que no se agraven con la luz ultravioleta A, como hemos estado comentando. Y estos pacientes sufren mucho con su apariencia y con las molestias de la comezón y todo eso. Entonces es importante informarles bien de qué es lo que están padeciendo, cuál es el pronóstico que es crónico y además hay que dedicarles tiempo para explicarles estos cuidaditos que pueden generar la diferencia entre un buen tratamiento y otro que no. El cuidado del paciente y la explicación de estos detallitos. Y también obviamente se ha visto, estos reportes vienen obviamente de África y de Estados Unidos, por lo que les comentaba, no es igual abordar una piel norteamericana, una europea, una mestiza o una francamente negra. Son pieles que sí pueden tener características diferentes y además también eso puede tener que ver con la respuesta a los tratamientos. Eso se los puse porque resulta que las negras en Estados Unidos, no sé aquí, no he tenido oportunidad cuando he viajado de ver si también quienes radican en las costas en particular, ellos tienden mucho a ponerse en la cara productos que brillan mucho, que se lavan agresivamente la piel, pacientes, hay inclusive quienes se ponen aceite de coco en la cara. Todo eso no es conveniente y todo va, vean en la tablita superior izquierda, todo va a ser, todo tender, todo con mucho cuidadito. Y bueno, aquí yo les propongo, porque lo hemos utilizado con excelentes resultados, que para este mantenimiento de las pieles, obviamente una vez que ya las tenemos controladas, que pueden proporcionarle todas estas características con la crema de día que tiene la empresa. Tiene dos versiones, una que es esta, hay otra que ahorita se las voy a presentar, y vean, tiene una serie de ingredientes que pueden contribuir, prácticamente vienen a proporcionarnos los cuidados que aquí se están recomendando. Y esta es la presentación para personas maduras de 40 a 45 años para arriba. Y la diferencia entre la presentación anterior y esta
es que esta tiene secreción purificada de caracol y ella a su vez tiene alantoína, que es una molécula que promueve la síntesis de colágeno en la piel. Y entonces, entre el ozono, con sus características antiinflamatorias y todos los emolientes que tienen estas cremas, ustedes les pueden proporcionar ese efecto de cuidado que necesita el paciente durante el día. Hay obviamente tratamientos como muy dirigidos a cada manifestación en particular. Por ejemplo, en el caso del eritema, la brimonidina o la oximetazolina son útiles, en particular la brimonidina, pero estos vienen en colirios para los ojos. El primer medicamento se emplea para glaucoma, el otro ya saben que es para el ojo rojo, y se pueden hacer presentaciones magistrales con un gotero de alguna de estas sustancias y se manda a hacer a la botica. En el caso de que las manifestaciones sean pápulas y pústulas, quien se lleva los aplausos pues, son el ácido acelaico y la ivermectina, esta última en particular en las versiones papulopustulosas, el metronidazol tópico, por supuesto, y en Europa y en Estados Unidos ya hay algunas presentaciones que tienen minociclina tanto en gel como en espuma. Y bueno, aquí ustedes también la pueden mandar a hacer, busquen en la web, en la web y van a encontrar formulaciones y en una botica pueden mandar a hacer el preparado con una tabletita o una capsulita de minociclina. También están indicados el benzoato de bencilo, que recuerden que es un medicamento para sarna o escabiasis, solo o combinado con crotamitón. El problema de esta sal es que tiende a irritar mucho si se aplica en una piel irritada. Y el crotamitón, que se supone que es justamente para pieles irritadas y controla el eritema, el prurito y eso, pues yo he tenido pacientes que no lo toleran, pero nada bien, ¿eh? Y además el ácido tranexámico en los casos en los que predomina el eritema y el rubor. Obviamente que cuando no responden con lo anterior o nos llega ya de casos más graves, están indicados los medicamentos orales y entre ellos predomina la doxiciclina, la isotretinoína oral, la tópica aquí en México no funcionó para nada y además ya no la hay, la minociclina, esta silla oral, los beta bloqueadores que aquí quienes lo usan, lo indican, pues sí tendrían que tener experiencia en el manejo de este tipo de medicamentos, porque tomen en cuenta que estamos hablando de pacientes añosos. Entonces, sí se tendría que tener cuidado con el uso de los beta bloqueadores, pero se puede. Por ejemplo, en niñitos con hemangiomas está indicado el uso de beta bloqueadores con excelentes resultados. Está también la hidroxicloroquina, que ya saben que requiere de que estén monitoreando periódicamente la retina, porque se puede depositar ahí. Y además, en mi búsqueda para preparar la plática, la hice de 5 años para acá en Medline. En ninguno mencionan al metronidazol oral, pero yo recuerdo que hace 15 años en toda la literatura venía mencionado el metronidazol porque aunque es un antiamibiano y un antimicrobiano, también tiene un buen efecto inmunomodulador. La dosis que se recomendaba era de 250 miligramos 2 veces al día por vía oral. Y entonces, por ejemplo, yo lo que hago es dárselos a lo mejor unas 4 semanas y ya cuando regresen, pues ya les doy el tópico. Esto es importante porque voy a regresar tantito. Aquí por la ivermectina. Hay una marca en México de ivermectina, pero a los pacientes los irrita mucho, 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 mucho. Hay pacientes que casi desisten de utilizarla. Obviamente que si me llegan muy inflamados y los trato un tiempo con el metronidazol oral y luego le agrego la ivermectina, tal vez sea más fácil que la tolere. Y bueno, aquí se ha probado de todo, inclusive la toxina botulínica inyectada, pero es costosa y ya saben que el efecto no es permanente. E inclusive han empleado biológicos que son carísimos. Cuando llegaron a México y los descubrí, yo me reí porque dije, a ver a qué hora le prescribo a alguno de mis pacientes uno de estos para que lo use.
pero además he encontrado que en estos pacientes puede causar diarrea, es decir, rosácea como un biológico, sí les va bien, pero es muy frecuente que tengan diarrea. Y esto porque son inmunosupresores. De hecho, está reportado que el uso prolongado de estas moléculas pueden aterrizar en diferentes tipos de neoplasias. Por lo que respecta a la conjuntivitis, no hay ningún tratamiento específico para rosácea. Obviamente que se pueden emplear tratamientos orales o colirios. Si están muy inflamados, pues les puede funcionar bien la dexametasona. Y los orales, pues el que ustedes gusten. Si a mí me llega un paciente así, siempre le mando el oral, les va súper bien para la conjuntivitis. Nunca tengo necesidad de darles un corticoide oftálmico. Y ya después, ya que está igual, generalmente estos pacientes vienen con rosáceas muy agresivas y ya que están bien controladas, pues entonces ya se le pueden ir metiendo el tratamiento tópico para la rosácea y las recaídas una vez que sale de ahí ya no son tan frecuentes en los ojos. Por lo que respecta a los FIMAS, obviamente como ya son reacciones granulomatosas y son más graves, ahí sí está directamente indicado la doxiciclina, la isotretinoína oral, y ya para remodelar el daño se pueden emplear electrocirugía, láser CO2 ablativo, radiofrecuencia ablativa, y obviamente imagínense esa nariz se va pelando con las puntas de esos aparatos y obviamente que quedan la piel pues dañada, expuesta, pero para cubrir esos defectos y para que se reparen más rápido, pueden aplicarles encima cultivos de queratinocitos o matrices extracelulares. Hay una variedad de la rosácea que se llama fulminans, que es así de grave, se asocia con frecuencia con enfermedad inflamatoria intestinal y con embarazo. Esos pacientes, por supuesto, se van derechito al empleo de corticosteroides orales e isotretinoína. Y cada vez vienen apareciendo más comorbilidades asociadas con la rosácea, igual que con la psoriasis, por ejemplo. Yo recuerdo que hace 10 años solamente se hablaba de las lesiones en la piel, pero en los últimos años una de mis alumnas hizo una tesis justamente conmigo de las comorbilidades, por ejemplo, de psoriasis, y a los pacientes les puede ir bastante mal, ¿eh? Entonces, bueno, sean los gastrointestinales que ya hemos venido comentando, la presencia de Helicobacter pylori y además también se ha asociado con alteraciones cardiometabólicas, neurológicas y psiquiátricas, aunque estas últimas yo creo que están relacionadas con el estrés que le genera a este tipo de pacientes por la apariencia y las molestias. Y lo de la microbiota que ya habíamos comentado, que está alterada en el intestino delgado. Este es el ozono, tiene una molécula conformada por 3 átomos de oxígeno. Obviamente que cuando yo le administro al paciente, sea por intravenoso, rectal o cutáneo, por ozonoforesis o en aceites, que es con lo que principalmente se emplea, para piel, no solamente voy a tener ozono, voy a tener también oxígeno molecular y oxígeno atómico. Este oxígeno atómico es sumamente agresivo y se asume que es el que tiene que ver con su gran capacidad microbicida porque daña directamente por fosforilación los fosfolípidos de las membranas de las bacterias e inclusive, por ejemplo, en virus que tienen cápside. En dermatología en particular, el ozono se ha utilizado con hidroterapia, con tinas de hidromasaje, en aceites ozonizados y en autohemoterapia, que bueno, se extrae un poco de sangre, dependiendo de lo que yo necesite tratar o apoyar con los tratamientos de base, la ozonifico y se la regreso al paciente. En el caso de los aceites ozonizados, bueno, se emplean ácidos grasos, no son todos los aceites vegetales que existen, contienen ácidos grasos mono o poliinsaturados, que esta característica química es justamente la que permite que se fijen
el ozono en los aceites. Se ha utilizado en infecciones, en alergias, en diferentes padecimientos eritematoescamosos y por supuesto es excelente en la reparación de úlceras y heridas. ¿Qué es lo que hace en la piel? Tiene un buen efecto microbicida, tiene también un efecto inmunorregulador, es antioxidante e inclusive se ha descubierto en los últimos 2 años que puede controlar las alteraciones epigenéticas. Lo epigenético es lo que por algún factor ambiental modifica mis genes y de ahí yo se lo transmito a mis descendientes. Bloquea el daño ambiental que puede generar en mis genes el ozono. Obviamente que si estoy reparando una herida o una quemadura, pues induzco la biosíntesis por diferentes medios, ahorita vamos a comentarlo, y por supuesto la formación de nuevos vasos sanguíneos si tengo tejido de granulación en una herida. Respecto a su actividad antimicrobiana, se ha demostrado que es muy eficaz contra Candida albicans, que es la más patógena de todas las cándidas, contra Staphylococcus aureus, inclusive cepas meticilino resistentes, y además que esto es súper bueno para estas personas que tienen úlceras de decúbito en las nalgas, en el área sacrococcígea, en las caderas, y obviamente con las evacuaciones se pueden infectar, contaminar y luego infectar fácilmente. Funciona muy, pero muy bien contra Pseudomonas aeruginosa. Por favor. Ya se quedó dormida igual que yo. Ahí está. Entonces, perdón. Entonces les decía, ¿por qué le pegan muchos microbios? Porque lo hace de una manera casi mecánica. Les decía que lo que hace es una peroxidación en las membranas de las bacterias, pero por supuesto que también daña sus ácidos nucleicos. Y por si fuera poco, puede modificar el espacio intracelular de tal manera que impida que algún microbio que requiera de ciertas características en este microambiente para sobrevivir, bueno, estas alteraciones que causa el ozono pueden impedir que se anide cualquier bacteria o virus. Además, se sabe que en las áreas en las que se aplica, incrementa la presencia de leucocitos, mejora la fagocitosis de los granulocitos, también permite que lleguen más monocitos y se activan células T. Por otro lado, es importante que usted, por el estímulo que genera en células como los mastocitos o los linfocitos B, pues evidentemente que incrementa la expresión de citocinas, interferones, interleucinas, la producción de anticuerpos, permite que el efecto citotóxico de estas bacterias sea mejor, pero también tenemos, por ejemplo, en los aceites, hay hidrógeno, hay carbono y hay oxígeno. Obviamente que podemos tener hidroperóxidos que también vienen a darles en la torre a estos microorganismos. Ahora, la cantidad de ozono que yo le proporciono al paciente está directamente relacionada con lo que yo le puedo generar en el organismo. Si yo le doy una cantidad de ozono, lo voy a dañar porque estimula, no el ozono, el ozono induce un estrés oxidativo, pero el estrés oxidativo causado por el ozono o por cualquier otra cosa, si soy hipertenso, diabético, fumador, me estreso, vivo en la Ciudad de México, etcétera, todo esto hace que este factor que se llama el factor nuclear kappa beta esté expresado en mayores cantidades en el citoplasma de las células corporales y además cuando está el estrés oxidativo se mete al núcleo y empieza a transcribir
genes que codifican para diferentes citocinas que tienen que ver con la inflamación y con el daño a los tejidos. También modula, incrementa por supuesto la actividad de los HOX2, la prostaglandina 2 y diferentes citocinas proinflamatorias. Entonces sí es importante la cantidad de ozono que yo le proporciono al paciente. Por el contrario, si yo le induzco al paciente un estrés oxidativo moderado dándole una cantidad pequeñita y bien médicamente controlada de ozono, entonces voy a obtener efectos benéficos. Estimula este estrés oxidativo moderado al factor este que se llama NRF2, que es el factor, se llama factor similar al factor eritrocitario de tipo 2, así se llama. Entonces, y se sabe que este factor que también está en el citoplasma, cuando hay estrés oxidativo moderado o leve, se mete al núcleo y empieza a transcribir otros genes que están implicados con citocinas, pero antiinflamatorias. Y por supuesto que este estrés oxidativo moderado también interactúa con el factor inducible por hipoxia, se abrevia como está hasta abajo de la diapo, factor inducible por hipoxia de tipo 1A. Me encontré esta lámina en la web porque fue un gran descubrimiento este factor inducible por hipoxia. Quien lo descubrió se ganó el Nobel apenas hace 2 años. Y este factor está normalmente quietecito en el citoplasma y si yo le induzco a las células un estrés oxidativo leve o moderado, se desprende de su contenedor porque hay una molécula gigante que lo tiene ahí quieto, se desprende, entra al núcleo y empieza a transcribir genes que tienen que ver con otras propiedades que se le conocen al ozono. Por ejemplo, en el control de neoplasias, porque controla justamente este tipo de células que pueden ser cancerígenas. También contribuye a la detoxificación. Todo esto, el control metabólico, todos estos genes son transcritos por el factor inducible por hipoxia, pero además, bueno, se me olvidó comentarles que también el factor nuclear NRF2 interactúa con el factor nuclear kappa beta y lo inhibe. Bueno, regresamos al inducible por hipoxia. Entonces, esto explica los otros beneficios tan importantes que tiene el ozono cuando es administrado por biosistémica. Además, en heridas de humanos se ha encontrado que hace que en las heridas, ese es de un estudio que se hizo con bolsa de ozono, hace que haya más fibroblastos y que se sintetice, por supuesto, más colágeno. Pero además, en estas mismas heridas, y también se ha encontrado en cobayos o en ratas, induce una hiperexpresión de diferentes factores que tienen que ver con la reparación tisular. Por ejemplo, este factor de crecimiento de los fibroblastos, del derivado de las plaquetas, del transformante beta y del endotelial vascular. Esta es una paciente de un protocolo que hizo una residente en el hospital, en el G. González, que era para melasma, se comparó con hidroquinona al 4%, que es el estándar de oro. Y esta es una paciente que como tenía pecas o efélides, se la aplicó en toda la cara. Vean cómo aclaró bastante bien las manchas del melasma, pero también las efélides, que son más difíciles de tratar. Perdón lo de arriba del letrero de melasma, este es de acné, por supuesto. Esta es una paciente que fue tratada con gel y trioxitrijabón, que obviamente, algo que quiero comentarles es que les quede claro que el ozono solo casi no resuelve nada, pero como adyuvante de muchos otros padecimientos con sus respectivos tratamientos, puede apoyar bastante.
Y también así como que me van preguntando, "Ay, ajá, y entonces tu crema la crema con ozono, con el ozono, quitas esto, quitas lo otro, quitas lo otro". Pues no, es que tienen estas formulaciones, otros ingredientes que cuando son combinados con el ozono, por supuesto, dan los resultados que nosotros hemos encontrado. Entonces, les decía, este es un protocolo que se hizo también de acné en el GEA González, y vean los resultados a 4 semanas con trioxitrigel y trioxitrijabón. En este caso se comparó contra peróxido de benzoilo al 5%, que es el tratamiento estándar. Vean la actitud de estas niñas. Son adolescentes, 17 años por ahí así. Vean el antes y el después. En el antes la niña tiene los labios partidos, despeinada, y vean qué guapa está del lado derecho porque ya se siente con confianza, porque ya no tiene los granos. Y vean esta. En la izquierda la mirada insegura, despeinada, la boca fruncida, y vean en la derecha está diciéndome, cómeme tiburón. Recién que me invitaron a probar estos productos, lo estuve utilizando en pacientes con tiña de interdigital, y siempre yo tengo la obligación de asegurarme de que no tengan eritrasma, que da las mismas manifestaciones, pero es causado por una bacteria que se llama Corynebacterium minutissimum y que produce unas porfirinas que cuando son vistas con luz ultravioleta se ven de color naranja fosforescente, como los cartulinos naranja de la papelería, fosforescentes, así se ve. Y obviamente que las tiñas pueden estar mezcladas con el eritrasma. Y cuando yo empecé a ver estos pacientes, casualmente descubrí, porque queríamos hacer un protocolo, descubrí que los pacientes que tenían eritrasma se limpiaban con el aceite ozonificado. Vean, la de arriba es el antes y la de abajo es el después. Ya no tienen nada de la bacteria que produce el padecimiento. Y este hallazgo, pues, de 10, 10 nos dieron. Entonces ya ahí ya no se tiene que hacer cálculo del tamaño de la muestra, tener grupo control ni nada, porque es como muy evidente esto. Y lo tenemos publicado en la versión indexada de la revista del Seguro Social. Este es de otro artículo, de pacientes tratados con apocidosis hidrocoloides contra aceite ozonificado, con una P. Dice ahí audio, ¿qué? A la derecha. Con una P menor a 0.05, que dio a favor obviamente del aceite ozonificado. Permítanme, nos está apareciendo una ventana emergente, queremos ver de qué se trata. ¿No? ¿Sí nos oyen? Sí, sí lo oímos, doctor. Ok, gracias, Arnold. La que sigue, por favor. Ahí está. Tenemos aquí una compañera de trabajo que se llama Alicia Gorzelewski. A ella la conocí en un diplomado de medicina anti-envejecimiento, gracias a Dios, porque vine a dar a esto que me encantó. Y ella ha estado haciendo un protocolo en La Raza para tratamiento de pacientes con heridas crónicas con ozonoterapia rectal y aceite ozonificado y un jabón ozonificado que también tiene la empresa, y vean los resultados. Obviamente que estas heridas crónicas son aquellas que por lo menos tienen 4 meses de antigüedad y que no mejoran con nada. Estas fotos son de mi mamá. El año pasado, por ahí de octubre, se puso gravísima. Iba nada más a que la transfundieron porque estaba media anémica, se deterioró en 2 días de manera impresionante. Llega un internista, dice que era COVID y en 5 minutos estaba literalmente en la banqueta. Me la traje al GEA González, que es donde yo laboro. Llegó en estado de shock porque resulta, y entró por COVID, porque tenía neumonía. Sin embargo, lo que en realidad tuvo fueron 2 abscesos hepáticos y toda la cápsula del hígado estaba llena de pus y tenía también otra colección en el piso pélvico. Total que llegó gravísima la señora y estuvo 10 días intubada en el área COVID, que por fortuna las pruebas fueron negativas, y otros 10 días en terapia intensiva no COVID, nada más para que se den idea de lo grave que estuvo. Estuvo ahí
casi 2 meses. Obviamente que me lo entregaron con una escarota que era del tamaño de, en la foto izquierda, porque la verdad no se me ocurrió tomar fotos desde un principio por lo preocupado que estaba por ella, pero toda el área morada, violácea que se ve en la foto izquierda, de ese tamaño era la escara. Y vean cómo la foto que tomé el martes, porque además es una herida sumamente seca, y ahí abajo solamente está la fascia del extremo inferior de la columna vertebral. No hay nada más que eso. De hecho, vean cómo el tejido de granulación va avanzando desde la orilla, y además vean, ya está a menos de 2 centímetros. Y a ella la traté con el aceite sonificado, pero también el aceite en polvo, que ahorita se los voy a medio comentar. Porque si ustedes, si con el aceite les va bien, si les dan ozonoterapia sistémica, sea por vía rectal o intravenosa, pero además con la gran facilidad que representa la administración del polvo en cápsulas, ya no tienen que picotearlos, ya no tienen que irse desde Naucalpan hasta la Torre Latinoamericana, o venir de Guanajuato, es muchísimo más fácil. Y con las puras cápsulas tomadas, vean el gran resultado que tuvo ella. También se ha probado en dermatitis atópica. Arriba están los controles. Fueron tratados únicamente con aceite. Abajo ya con el aceite ozonificado. Vean cómo el eczema disminuyó muchísimo más en el aceite ozonificado. Y por microscopía confocal, en las flechitas están marcadas células proinflamatorias. Vean cómo, por supuesto, que sí disminuyeron con los controles, pero en el caso de el aceite ozonificado, desapareció por completo. Este artículo, este estudio en realidad no lo hicieron para ver esto, lo hicieron para ver qué capacidad tenía el aceite ozonificado para restablecer la flora bacteriana cutánea en estas pieles. Esta gráfica es un poco complicada, pero lo que nos está diciendo en la gráfica izquierda se evalúa el SCORAD, que es una escala de medición para pacientes que tienen dermatitis atópica y que se va midiendo la mejoría o la gravedad. Y en el lado derecho son antes y después, son los cultivos bacterianos de la cavidad nasal, de las lesiones y del área sana. Y todo da a favor justamente de una disminución en la carga bacteriana, pero en particular por Staphylococcus aureus, que funciona como un superantígeno y agrava en automático la dermatitis atópica. Por eso es importante que no estén... Y estamos hablando de una lesión no infectada, nada más que está viviendo ahí encimita del Staphylococcus. Esa es de una revista coreana, por eso le dejé las letras en ese idioma, de un niñito con dermatitis atópica. Es el mismo, pero del lado izquierdo y del lado derecho. Vean. Y además vean en cuántos días mejoró. Por supuesto que se ha utilizado en psoriasis. Ese es con aceite. Vean las lesiones y abajo la biopsia, cómo se recuperaron bastante las papilas intradérmicas. Y además, obviamente, que también con microscopía confocal, vean la gran mejoría en cuanto a la desaparición de células proinflamatorias. Regresando otra vez, esta fue como una presunción de lo que se ha obtenido con el ozono y sus aceites, pero bueno, regresando a la rosácea, resulta que no hay ácido acelaico. Todavía hoy en la mañana llamé a Farmacias Derma y no lo hay. Y recuerden que en una diapositiva anterior les comenté que es el mejor medicamento que ha resultado para rosácea. Él llegó a México hace como 15 años para acné. No funcionó para nada aquí. Pero para rosácea, muy bien. Y entonces, como contraparte, les presento a Trioxitri jabón y Trioxitri gel. Aparte de que contiene aceite sonificado 9%, contiene melaleuca alternifolia, que es esta planta tan hermosa, que tiene diferentes activos. Entre ellos les voy a comentar el terpinem 4-ol, que tiene una actividad antimicrobiana y antiinflamatoria, y en estudios en cultivos in vitro
se ha encontrado que es capaz de romper la membrana celular de las bacterias, inhibe sus ciclos respiratorios y, por supuesto, el transporte de iones transmembrana. Además, tiene óxido de zinc micronizado. Que sea micronizado es importante porque su capacidad microbicida es muchísimo mejor. Ese es el reporte de un laboratorio que se llaman terceros asignados, que los eh, asigna Cofepris. Cuando yo le llego a presentar algún producto, me manda con algún laboratorio para que haga las pruebas. Y esto fue específicamente para ver la sensibilidad contra estos bichos. Se probó contra Staphylococcus aureus. Vean cómo no hay ni una, creo que dos unidades formadoras de colonias en el extremo inferior. Y también, bueno, hay otro que está también para Escherichia coli y para Candida albicans, pero no la puse aquí por lo que no están implicados en la cara. Regresando al aceite, tiene una composición, es la que les voy a comentar, es cualitativa, porque ya la cuantitativa pues es secreto de patente, no me la han querido proporcionar, pero bueno, contiene también aceite de girasol ozonizado al 9%, aloe barbadiensis, cuyo nombre vulgar es aloe vera, y un excipiente que es carbonato de calcio. Igual, estas son pruebas ordenadas por Cofepris, aquí contra Staphylococcus aureus. Vean cómo reportan una efectividad del 99.99%. Para Pseudomonas aeruginosa y para Candida albicans también 99.99%. Y entonces aloe vera o barbadiensis se sabe que puede contribuir a un buen control del control metabólico, pacientes que tienen diabetes y hipertensión, es inmunoestimulante, antimicrobiano, antiinflamatorio, antiproliferante y antioxidante. Los extractos de aloe tienen una gran cantidad de principios activos. Se sabe que se encuentran en mayores concentraciones y además terapéuticamente es más efectivo si se emplean geles. Entre estos principios activos sobresalen las antraquinonas y de ellas la aloína y la aloemodina. Tienen una estructura polifenólica también y es importante porque tienen una actividad antimicrobiana que es muy similar a la que ejerce la tetraciclina, porque en ambos casos se inhibe la síntesis de proteínas por las bacterias y además inhibe la asociación del aminoácido ARN de transcripción con los ribosomas bacterianos. Esto explica su actividad antimicrobiana, pero además recuerden que las tetraciclinas, que las usamos para acné, no solamente lo hace por el efecto antiinflamatorio, porque tienen un leve efecto antiinflamatorio. Además, bueno, tiene, por lo que respecta a sus propiedades antiinflamatorias, estas son explicadas porque inhibe a la ruta del ácido araquidónico, inhibe a la ciclooxigenasa, bloquea la producción de histamina. Esas son pruebas en que yo inyecto en la piel histamina y veo qué es lo que pasa, o la degradación de bradiquinina y tromboxana. Y también recuerden que en toda la literatura se refiere la implicación probable o no de Helicobacter pylori en rosácea, y aloe barbadiensis se ha comprobado que es muy eficaz contra esta bacteria, inclusive en cepas multiresistentes, logrando inhibir su crecimiento y además inhibe su adherencia, que es esa capacidad la logra por esos flagelos que tiene el microbio y la utiliza para fijarse a la mucosa gástrica. Tiene estas otras moléculas y además, bueno, todos son compuestos fenólicos que lo que hacen es prevenir la glicación enzimática, la expresión de radicales libres, inclusive los radicales libres de nitrógeno. Perdón por el dedazo. Y entonces aterrizando tiene Osicaps una actividad antiinflamatoria, antimicrobiano contra Staphylococcus aureus y Helicobacter pylori, que ya hemos dicho que están implicadas en la etiopatogenia de rosácea, pero además hay reportes muy serios acerca de su capacidad para regular
regular la flora intestinal. Entonces, con estas cápsulas, con su efecto antiinflamatorio, apoyamos al tratamiento tópico y además voy controlando por vía sistémica todos estos comorbilidades que sean asociados a la dermatosis. Como hemos venido comentando, la cantidad de oxígeno, de ozono que yo le proporciono al paciente es importante, sobre todo si va de inicio. Por eso el frasco tiene una lengüeta donde viene explicado esto. Primero una cápsula al día por 3 días, luego una cada 12 y luego cada 8 horas. Ahorita en casos con COVID la hemos usado hasta 6 cápsulas, cada 12 horas, con buena tolerancia de los pacientes y con excelentes resultados. Obviamente que si tienen algún paciente, por ejemplo, nefrópata, pues ahí váyanse más despacio, ¿no? A lo mejor una cápsula al día por 15 días y así le van aumentando. Además, para quienes hacen trabajo en cabina, sobre todo para los estéticos y algunos dermatólogos, pueden apoyarse de esta tecnología que se llama electroforesis, en este caso específico, ozonoforesis, porque resulta que a partir de oxígeno molecular puro, o no tanto dependiendo de lo que yo lo voy a utilizar, si yo someto al oxígeno a una descarga eléctrica, genero ozono. Esto viene equivalente a lo que, a lo que ocurre en la troposfera, donde el ozono es producido también a partir de oxígeno, pero es por las descargas, para la influencia de la luz ultravioleta. Entonces acá abajo yo puedo hacerlo con una descarga eléctrica y estos aparatos estos minerales cuando entran en contacto con la piel hacen tierra, se genera ahí, se ve una chispita luminosa del electrodo que está dentro de ese capuchón de vidrio y ahí estoy generando, cuando entra en contacto con la piel, estoy generando ozono. Si ustedes se acercan cuando lo pongo en contacto con la piel, huele inmediatamente ozono, pero además esas descargas eléctricas generan microporos en las células, también desorganiza transitoriamente el espacio intercelular y entonces yo también puedo apoyar estoy metiendo directamente ozono en la piel, llega hasta tejido celular subcutáneo en la porción superficial o en la dermis profunda y entonces yo con esto me puedo apoyar si hago trabajo en cabina con los tratamientos orales y tópicos que estamos recomendando para el padecimiento. Obviamente que con la curiosidad que tenemos, pues, y con la disponibilidad que tenemos de gente ahí en el hospital, esa es una secretaria del INER. Ella tiene hemodesidosis. Esta chica, cuando le tomamos las fotos, debe de haber tenido como unos 28 años. Y vean a las 4 semanas la mejoría que tuvo con la resolución de las pápulas. Esta es otra paciente que es del CENDI, es una maestra, porque hay uno dentro del GEA. Vean del lado derecho todas las pápulas que tienen las mejillas, en el nasogeniano, en el mentón, y vean aquí en el derecho, del lado derecho a las 4 semanas, que solamente tiene manchas residuales. Esta es mi mamá, otra vez. Tiene rosácea, es neurótica, ven cómo se pellizca la pobre. Y vean a las 4 semanas con trioxitri, jabón y gel. Esa es una vecina. También vean todo el eritema, las pápulas. Ahí en el mentón ya nada más tiene una, pero vean todo lo demás. Los demás puntitos que se le ven en el mentón son cicatrices hipertróficas. Pero vean todo el eritema, hasta las telangiectasias. Vean en las mejillas cómo se las controló bastante bien. Y bueno, hasta ahí le dejamos con mi habladuría. Muchísimas gracias. Me gustó mucho esta diapositiva. Vean la sombra, porque eso es lo que son ustedes. Son superhéroes. Sobre todo aquellos que no se echaron a correr para seguir atendiendo a sus pacientes en la consulta diaria, en los hospitales y porque se han expuesto a todos. Yo he tenido amigos que han fallecido o que han compañeros en el hospital que han estado muy graves y pues los felicito por su valentía y porque han seguido estando al pie del cañón, vean COVID o no, porque la exposición es la misma. Felicidades, compañeros. Vamos a ver si tienen alguna pregunta.
La isotretinoína, la dosis es de 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso al día y la dosis total acumulada es de 150 miligramos por kilo de peso. Entonces, primero hacen por ejemplo, si pesa 60 kilos, hacen su tablita de su regla de 3, les dice, luego lo dividen entre 40, que son el estándar más o menos de 40 miligramos por día, y les da cuántos meses son. Sí es importante esta fórmula, el cálculo. La dosis diaria por la toxicidad, pero también por el efecto terapéutico. Yo no sé qué experiencia tengan algunos de ustedes, pero cuando estuvo de moda por ahí de alrededor de los 90, las microdosis, 5 miligramos diarios, 10 a lo mejor, todos mis pacientes me recayeron, todos. Y por eso es por lo que asumo que las dosis recomendadas son más altas. Les decía 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso al día. Esto equivale en una chica delgadita, bajita, que pesa unos 50 kilos, una cápsula, le puedo dar más o menos una cápsula diaria, pero ya si están son mayores de edad o son más altos o pesan más, pues pueden darles 30 miligramos por día o 40, pero siempre traten de llegarle a los 150 miligramos por kilo en dosis total acumulada. Y obviamente que recuerden que si incluyen a mujeres por su actividad teratogénica, tienen que firmarles un consentimiento en el que se dan por enteradas de que no se van a embarazar durante el tiempo que dura el tratamiento más un mes. A los hombres no se les pide el requisito y hacerles, por supuesto, análisis basales de triglicéridos, colesterol y enzimas hepáticas porque se sabe que pueden ser elevadas por el uso de la isotretinoína. ¿Qué día es de primera elección para rosácea? ¿Para la rosácea? Pues la tópica, ¿no? Les decía que si a mí me llega un paciente muy inflamado, obviamente de lo que les comentaba, pues yo a veces no les chuto nada más 250 miligramos cada 12 horas, a veces les doy 500 y ibuprofeno, que ya saben que funciona particularmente bien en piel, y los cito al mes, y si ya vienen desinflamados, pues igual les voy agregando el metronidazol tópico, o si ya vienen muy bien, pues entonces ya me iba directamente con el ácido acelaico, pero pues ahora uso obviamente trioxitri gel y jabón. ¿Y la vitamina C tópica es efectiva para manchas posinflamatorias? Sí, ya saben que la vitamina C pues, tiene cierto grado en la inhibición de la melanogénesis. No es la octava maravilla, pero sí ayuda. De todos modos, recuerden que somos prietos, o sea, aunque haya güeritos circulando en la calle y por todos lados, somos mestizos. Entonces, tendemos mucho a presentar hiperpigmentación posinflamatoria, pero recuerden que les estoy recomendando la crema de día, que por todas sus propiedades, en primer lugar, tiene también un fotoprotector químico. Entonces, ya con eso van a disminuir la pigmentación causada por la luz del sol. Pero además también, algo que no les comenté, se sabe que el ozono por sí mismo puede ser también un aclarar. No obviamente como la hidroquinona, pero sí funciona y con eso a ustedes les puede ir bastante bien con sus pacientes. La enfermedad tiene recuperación y recaída. ¿Cómo evitarlas? ¿Cuánto tiempo aplicar el metronidazol y demás? Sí, pues ya saben que en estas cosas no es matemático. Ya saben que hay diferentes factores que lo pueden exacerbar, como el estrés, todo esto de la exposición al sol, etcétera. Pues es bastante difícil prevenirlo. Lo único que les puedo decir es que si yo tengo bien controlado a un paciente con los tópicos, no me recae con tanta facilidad y siempre les dejo la puerta abierta. Si tienen una recaída, por lo que sea, por ejemplo, en estos días me llegó alguien que le digo, pero ¿por qué te pusiste tan mal? Pues porque se le murió el marido y se le murió la abuela por COVID, pues obviamente que se tenía que poner mal
y pues ahí le entran al metronidazol y al ibuprofeno. Para un niño de 3 años, ¿se le puede aplicar aceite ozonificado para un hongo envenenador del piel? Por supuesto, me están preguntando que si se le puede aplicar a un niñito con tiña interdigital el aceite zonificado. Claro que sí, no está contraindicado. Recuerden la foto que les enseñé de este bebé con dermatitis atópica en las mejillas. Por supuesto que sí está indicado. Y además van a tener la confianza de que sea tiña o sea eridrasma o sea tinea complex, que lleva los dos padecimientos, van a tener buenos resultados para los dos. Dice, ¿hay alguna variedad de respuesta en las escalas de decúbito por presión sin que el paciente metabólico esté descompensado? A ver, otra vez. ¿Hay alguna variedad de respuesta en las escalas de decúbito por presión sin que el paciente metabólico esté descompensado? No puedo contestar esa pregunta. Están preguntando de algo del síndrome metabólico con lo de las heridas. Energía González, mi compañero es José Contreras. Él hizo un fellow en Canadá en heridas y él prácticamente fue quien vino a instaurar en toda la República el cuidado de las heridas desde el punto de vista dermatológico. Él me vio a mi papá, que falleció hace 2 años porque le amputaron una pierna, tenía totalmente calcificadas las arterias de una pierna, lo amputaron, tuvo disencia, se fue complicado y finalmente se fue. Se lo llevé a José y él en ese instante nos dijo, pero además en sus clases, lo que deja claramente es esto. Si yo no tengo bien controlado el padecimiento de base de un paciente, tenga la lesión cutánea de la magnitud que sea y del tipo que sea, aunque le echen la farmacia encima, no les va a funcionar, aunque le metan VAC. Tienen que controlar todos los factores predisponentes, una vasculitis, una arteritis, insuficiencia venosa, algún síndrome autoinmune como antifosfolípidos, por supuesto, hipertensión y diabetes. Si ustedes no lo controlan, no le va a ir bien al paciente, aunque le echen la farmacia encima. ¿O si CAPS puede ser usado a la par de un antibiótico? Sí, esa es una gran característica del ozono que no modifica ninguna molécula que ustedes le estén administrando al paciente, desde aspirina hasta quimioterapia, al contrario. Por estos genes que activa el factor inducible por hipoxia, si tienen un paciente con cáncer y está con quimio o con radio, y le dan la ozonoterapia, le va a ir mucho mejor con los efectos secundarios y adversos de esas terapias. ¿Cómo se puede fijar el ozono en una crema? No se fija directamente en la crema. Si ustedes recuerdan en la formulación de Trioxy-3, les comenté, inclusive con el aceite en polvo, es aceite ozonificado. Yo lo fijo primero en aceite ozonificado y en cierta proporción se lo agrego a la crema. ¿Cómo se ancla? Por los ácidos grasos mono o poliinsaturados. Los ácidos grasos saturados son básicamente los de origen animal y solamente tienen un enlace simple entre los átomos de carbono y los de hidrógeno. En el caso de los ácidos grasos monoinsaturados, pierde 2 hidrógenos y se establece un doble enlace entre 2 carbonos. Si es poliinsaturado, no solamente voy a tener un doble enlace, sino voy a tener varios en el trayecto, en la longitud de la cadena del ácido graso. Y ahí es justamente por una reacción que se llama de Krieg, donde se ancla el ozono y produzco algo que se llaman ozónidos primarios y secundarios, y hay también unas moléculas transitorias que se llaman trioxolanos. Así es como se fija. ¿Usted con qué ha visto más rápido la evolución, con el jabón u ozonoforesis? Con ozonoforesis, es que con ozonoforesis se están metiendo directamente, les digo, el aparatejo lo que hace es que emite descargas eléctricas con un voltaje elevado, pero también con una frecuencia elevada. Por eso no quema, no irrita, no arde, no duele, nada.
Entonces, esa descarga eléctrica hace un microporo inmediato que se sella, porque como que voltea las moléculas en la célula, hace el microporo e inmediatamente se cierra. Entonces, obviamente que si yo estoy administrando, metiendo directamente las células en la matriz extracelular el ozono con la descarga eléctrica por el maneral del aparato, pues les va mucho mejor. Dice, si ya está controlado el jabón y el gel, ¿puede ser de uso diario? Claro, fíjense que a mí, de veras, yo, si no hubiera sido médico, hubiera sido psicólogo o sexólogo. De hecho, tengo un diplomado en sexualidad y voy a tomar otro ahorita de relaciones de pareja. Niños, niñas que llegan, adolescentes que llegan así todos cabizbajos y frotándose las manos y como inseguros y que ya después resolvieron y que ya los di de alta y que a lo mejor los cito a los 6 meses para ver cómo van, me comentan que siguen usando el jabón y entran con unas caras realmente bonitas, con el tono uniforme, mate, sanas se ven esas pieles, se ven esas pieles hermosas realmente. Entonces, por supuesto que lo pueden utilizar de uso diario. O, por ejemplo, lo estoy recomendando en pacientes con pitiriasis versicolor, que recaen con mucha facilidad, como profiláctico para malacesia. O si CAPS para modular microbiota intestinal debe ser usado a la par de probióticos o alternado. Pueden combinarlos, por supuesto. Descubrí, es que hay cosas que cuando uno se mete obviamente a su especialidad va uno perdiendo contacto con otras, pero por ejemplo, pacientes que tienen síndrome de colon irritable o colitis ulcerativa crónica, les dan un antibiótico, no me lo grabé, sí entré para ver cómo era la dosificación y todo, búsquenlo, lo van a encontrar con facilidad. En esos pacientes se les dan periódicamente ese antibiótico porque controla la población de la flora bacteriana en el intestino. Entonces, por ejemplo, en colon irritable, con un solo periodo de 7 días, 3 veces al día el antibiótico, es como una quinolona. Y, y en casos de colitis ulcerativas crónicas, les dan 7 días cada mes el antibiótico y con muy buenos resultados. Es como el estándar de oro. Muchas gracias, doctor Ramón Fernández, por su excelente ponencia. Como siempre es un gusto saludarlo, saludar a todo el equipo. Bueno, vimos que fue una sesión muy nutrida y hubo algunas preguntas. Excelente. Muy buenas noches, le mando un abrazo desde aquí, doctor, a Rosalba y a todo su equipo.